Hola, soy Lali Castellví, Bea. Me llamo Conchita Sencho Martínez. Yo soy María Luisa. Me llamo Rosa Martínez Esteban. Elvira Esparza Aliaga. Bueno, yo soy Carmen Villalba. Yo soy Paula Gómez Villalba. Yo soy Martina Pérez Gómez. Yo soy Mari Carmen Vilageliu Serra. Pues yo soy Ana, vivo en Castiel desde hace 20 años. Nací en Barcelona, soy catalana, y me crié en un pueblo de la provincia de Barcelona. Pero hace muchos años vine a Castiel y considero que soy de Castiel. Nacida aquí en Mas de Jacinto, hija de Manuel y Carmen, y bueno, pues he vivido aquí toda la vida. Soy de Los Santos y nada, y allí hemos nacido y allí vivo. Yo no me he ido a ninguna parte, o sea, siempre he estado en el pueblo. Yo he vivido en el pueblo, he nacido en el pueblo, he pasado mi infancia en el pueblo. Si hubiesen salido de vivir en otro sitio, pues supongo que también. Nací el 12 de junio de 1941 y yo siempre he estado en el pueblo, nunca he salido. Y si volviera a nacer, volvería a estar aquí también. Fueron pasando los años con la fruta, con las manzanas, con todas esas cosas, y un año hubo un apedreo grandísimo que se fastidió todo. Y entonces decidimos irnos a Barcelona, mi hermano, bueno, muchos chicos de aquí, porque nos creíamos que íbamos a sacar allí la fortuna. Cumplí allí 16 años, sí. Una casa que unas chicas de aquí me mandaron allí, unos señores que tenían 9 hijos. 9 hijos yo para cuidar a los nenes. Mi madre, que no nos había dejado nunca salir de casa, le costó una enfermedad y yo ya me vine, estuve, me parece que 7 meses y ya me vine. Y no, la verdad es que no me lo decían de irme a Barcelona y yo dije que no, yo me estaba en mi casa y en mi casa me quedaba. Soy de aquí de Castiel de toda la vida y bueno, hubo una temporada que me marché a Barcelona, pero yo quería volver a mi pueblo, porque es donde he vivido siempre y que me daba pena irme de aquí. Yo siempre he vivido aquí, en Villel también, que son pueblos muy pequeños, con muy poca gente. Y yo, por ejemplo, así como dice mi madre, que a ella no le habría importado irse a una ciudad o a otro sitio, yo creo que yo no sería capaz. Nací en Barcelona y nada, y me crié en Barcelona y estudié en Barcelona y todo ahí en Barcelona. Pero en mis vacaciones venía a Castellfabib a veranear. ¿Y por qué veníamos aquí? Pues porque los abuelos maternos eran de aquí de Castellfabib, nacidos en Castellfabib. Mis padres ya no, mi padre es catalán y mi madre nació ya en Barcelona. Nací, crecí y estudié en Valencia. Y cuando acabé la carrera, pues empecé a viajar por el mundo. Me especialicé sobre todo en agricultura ecológica, en cooperación internacional y en desarrollo rural. Que por aquel entonces, que era a finales de los 90, el desarrollo rural no se sabía ni lo que era, vamos. Y total, cuando terminé todos mis viajes, la ciudad no era para mí, claramente. En uno de mis trabajos conocí a mi marido, a Vicente Esteban Serrano, que él sí era hijo de Castiel, y bueno, nos hicimos novios y en el año 69 nos casamos y fue cuando vine a vivir a Castellfabib. El viaje fue al revés de lo que normalmente hacía la gente, porque iban de la zona más precaria y con menos posibilidades a Barcelona, y yo fue al revés, de Barcelona me vine aquí. Yo, en todo mi recuerdo, en mi casa, pues había agua potable, había agua en casa, desde los 5 o 6 años, cuarto de baño. Entonces, cuando vine a Castiel, me encontré que estaban colocando las tuberías para ir entrando el agua en las casas. Es que no había nada. Hasta que nos pusieron las aguas en casa,
Pues cuando pusieron las aguas yo ya tenía 20 años. Y nada. Y había luz, había una en la casa. Estaba en la cocina. El resto ni en habitaciones, ni en la cambra, ni en el corral. Bajar a la acequia a lavar y a fregar, y allí... Íbamos a la acequia, sí. De vez en cuando discutíamos con las que bajaban también. Sí. Que todos queríamos ser la primera de arriba, si no te echaban todo el jabón. Y allí nos pasábamos, discutíamos, pero pasábamos unos ratos buenísimos. Se vivía sin dinero aquí, porque la gente se mantenía de los huertos, del trabajo agrícola de aquí, también los que tenían manzanas que entonces, y fruta, que entonces sí que había muchísima más producción que ahora, y de los animales, corderos, ovejas y eso. Pero lo que era dinero en sueldos, pues no había. Pues yo de soltera, yo no quise salir del pueblo, pero arreglaba la fruta en casa de mis padres, que la mandábamos a Valencia al mercado de abastos. ¿La has oído nombrar? Mira qué paga me daban los destríos. Bueno, y ayudabas a la madre a la casa, al horno, a criar a criar a mi hermano, porque entonces los mayores eran para ayudar a los más jóvenes. Pues mi madre, cuando yo tenía 6 años, se murió, pero comer y cenar siempre con mi hermana. O sea, se casó y nos llevó de maleta a mi padre y a mí, hasta que yo me hice mayor y pude guisar y fregar y hacer las faenas de la casa. La situación de las personas y sobre todo de las mujeres eran muy precarias. Se llevaban la mayor parte del trabajo, porque además ellas de no solamente ayudar, algunas también lo hacían directamente, llevaban las tierras cuando llegaban a casa, tenían el trabajo de la casa, los animales de la casa, los hijos enfermos si habían, y dado que no había agua había que ir a la fuente a buscar el agua, y todo eso era el trabajo que se consideraba de la mujer, porque los hombres cuando volvían del campo se iban al bar y a hacer la partida. Yo me iba, mi padre se iba al bar a echarle el guiñote, y yo pues no iba a quedar sola en casa, tenía miedo y me iba con él. Y llegaba allí y le decía Elvira, y yo estaba, ay, a ver si Elvira pone la radio. Y ponía la radio, aquí Radio Andorra. Y una más estaba deseando que pusiera la radio, porque en casa de mi padre no llegó a ver ni una radio. Y una vez que ya pusieron las aguas, es que aquello fue... Sí. Bueno. Y yo poner la agua en casa. Martirián me puso, viviendo con mi padre, un hornillo de butano, un fuego más grande y otro más pequeño. Aquello fue el no da más. Yo creo que la que más así de contar anécdotas y eso, espontáneas, mi bisabuela. Y por ejemplo mi abuela, mis otros abuelos de Villel, todo eso pues también son muy de contar anécdotas. Y eso a mí me gusta, la verdad, porque sabes cómo era un poco la vida de antes, a ver sin saberlo, pero cómo era un poco la vida de antes, por lo que te han contado ellos, que yo sé que lo han vivido, y eso mola, a mí me gusta. ¿Qué pasa también? Venir a veranear todos los veranos aquí, y Semana Santa y demás, pues al final también en la colla, que eso también es muy chulo, crear una colla, tener pueblo, pues bueno, de esa colla, pues bueno, al final ahí encontré mi pareja. Y entonces, pues desde los 16 años, pues que estamos juntos, Toni y yo, que es mi pareja. Estuvimos 2 años viviendo en Valencia, pero nuestro objetivo y nuestra ilusión por parte de los dos, que era lo que queríamos los dos, era vivir en Castellfabit. Nos casamos y trabajamos 2 años más en el turismo. Cuando digo que trabajaba en el turismo siempre fue en la misma zona, en la zona de Pineda, Calella, entre Mataró y la Costa Brava, para entendernos. Entonces intentamos quedarnos aquí, montamos una pequeña
granja de conejos. Estuvimos 2 años, pero al final no resultó y nos volvimos. Y nos iba muy bien, pero nosotros considerábamos que la idea del turismo era muy equivocada, era solo explotar a las personas, era turismo de sol y playa, no se tenía en cuenta ningún otro aspecto más y nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Y tomamos una decisión de venirnos aquí y construir un hotel aquí. Habíamos hecho ya un proyecto, teníamos una familia de socios y bueno, ya teníamos ya muy encarrilado, pero ocurrió algo que nunca nadie había pensado, y es que en menos de un mes falleció mi marido. Y esto fue en el año 80, en agosto del año 80, entonces yo ya me quedé sola y con todo el proyecto y todo eso yo sola pues ya no me ve capaz. Pero por razones que no vienen ahora a caso decidí quedarme aquí en la zona, porque no tenía hijos y entonces me podía haber ido, pero me quedé. Estudié magisterio, o sea, mi vida hizo un giro totalmente de lo que había estudiado. Ahora me dedico al turismo, estoy muy feliz. Decidimos comprar pues una casa aquí en Castellfabib. La rehabilitamos, intentamos conservar la arquitectura popular de la casa y de ahí pues de esa casa pues se hicieron 3 apartamentos y nuestra vivienda. También enfrente de la casa tenemos un huerto y también pues en la época de hortelana pues nuestros huéspedes pues pueden ir al huerto, pueden ver cómo pues probar los tomates de aquí de la zona. En el huerto pues hay manzano, peral, uva, cerezas. Bueno, me fui a estudiar a Valencia, estudié algo que nunca he utilizado. Se ofreció en la Escuela de Adultos de Ademuz para sacarlo por libre el auxiliar de enfermería. Nos apuntamos bastante gente, nos examinamos en Valencia, sacamos el auxiliar de enfermería y yo estuve como medio año, algo más a lo mejor, trabajando en el vivero de Casas Altas, en las aromáticas con Isa y Leo. Estuve allí un invierno que fue durísimo, qué invierno más crudo. Lo recuerdo, pero lo recuerdo muy bien, ¿eh? Me gustó la experiencia. Y en el verano comencé a trabajar en la residencia de ancianos de Ademuz. Y bueno, han pasado 20 no sé cuántos años y vinculada al centro sigo. Tuve a mis 2 hijos mientras cursé los 4 años del grado de enfermería. Fue duro, pero muy guay también. Sí. Y bueno, pues allí sigo en la residencia, al cuidado de mis hijos y bien, estoy muy contenta. La verdad es que profesionalmente estoy contenta, quiero decir, me llena un montón y bueno, pues ayudando en casa, como siempre, pues con las manzanas, con nuestro negocio familiar, con todas esas cosas. En el 82 fueron las generales, en el 83 los municipales, entonces montamos una lista aquí socialista, con un señor que era andaluz, pero que estaba casado aquí, y él quería que yo fuera en cabeza. Y yo le decía que no, porque si yo iba en cabeza no íbamos a ganar. En el año 83, en esta zona de aquí, era imposible que una mujer ganara las elecciones. Y entonces encabezó la lista él y ganamos las elecciones. Luego él, pues lo tuvieron que operar, y entonces yo estaba de alcaldesa accidental. Pero bueno, es una época que recuerdo con mucho cariño, mucho apoyo de gente joven y de las personas de la zona. Se acabó la legislatura, se convocaron nuevas elecciones, yo gané las elecciones, no por mayoría absoluta, y ahí se quedó. Los proyectos ahí se quedaron parados. Pues de que pasaron los años, pues tuve una tienda, tenía estanco y nada, pues cuando llegó la jubilación, pues ya me jubilé y ahora vivir de cuento. En mi casa había un bar, ya lo tenían mis abuelos, entonces yo cuando que me quedé sola en casa, pues seguí con el bar,
hasta que me jubilé. ¿Te quedaste con la tienda? La tienda, sí, cuando me casé, sí, la tenían mis padres, también ayudaba a ellos a reponer, a marcar, sí, y luego carnicería, que lo hacíamos todo casero, y trabajar con 4 críos, pues ya ves, lo que has querido, pues sí. Yo he tenido un bar, ya lo tenían mis padres, luego lo cogimos mi marido y yo. Hemos luchado mucho, porque en un pueblo pues hay que luchar mucho, porque tenemos 4 hijos y para criarlos pues hay que trabajar mucho, te tienes que dedicar a muchas cosas. En el año 2004 aquí me planto a vivir y empiezan a salirme un montón de trabajos relacionados con la formación que yo tenía, ¿no? Con agricultura, con desarrollo, con cosas que me parecían súper interesantes. Sí que es verdad que enseguida me di cuenta que tenías que tener una faceta así polifacética, de trabajar de lo que fuese, trabajos temporales, unos meses en esto, otros en otro. La estabilidad era como mucho 1 o 2 años en el mismo puesto de trabajo, en el mismo proyecto y demás. Y entonces ya me empezó a salir todo muy rodado, encaminado hacia el desarrollo rural, trabajando para el grupo líder, trabajando para una empresa de desarrollo. Trabajé para la cooperativa agrícola, que fue una de las experiencias más bonitas que he tenido. Y finalmente acabé en el ayuntamiento trabajando de agente de desarrollo local, que es donde trabajo ahora, desde 2017, desde hace 8 años. Me aceptaron en la Diputación de Valencia. Me aceptaron el proyecto que yo presenté porque yo siempre he tenido muy en cuenta a las personas y entonces hacía las veces de asistente social. Digo las veces porque yo no tenía la carrera, pero sí había trabajado 3 años con una ahí en Cataluña y sabía cómo funcionaba y bueno, también estoy contenta porque hicimos varias cosas, fue la primera vez que se celebró el Día de la Mujer y lo hicimos en el mes de junio, ya habían pasado 2 meses, pero ya recuerdo que con Alicia de la droguería decíamos, bueno, aunque haya pasado es igual, pero empezamos. Y el Día de la Mujer, no sé si era exactamente el 85, 86, por ahí estaba. Agradezco muchísimo a las personas que me ayudaron. Aquí en Castiel muchísima gente joven, entonces como veían, pues que claro, había cambiado un poco el aspecto y el tema de piscina, los cursos de natación, también venían mujeres. Lo que ahora me da mucha pena que cada vez quedamos menos gente, cada vez hay menos servicios, que es muy duro vivir y más no teniendo un trabajo seguro. Sí, es muy duro, pero bueno, el que se empeña lo consigue. Para las personas de Mas de Jacinto, de la Masada, que es como lo vamos a llamar porque nos sale ser de la Masada más que de Mas de Jacinto, este paraje que es el Puente del Ventorro, que le llamamos nosotros, Que no se llama así, que se llama Puente de la Angelina, que además divide libros con la Masada, aquellos libros, esto es el Rincón de Ademuz, pues es importante, es un sitio de pasear, es un sitio de ir, es un sitio de vamos a quedar esta tarde y caminamos un rato, es de ir nosotros con la bici, por ejemplo con mi primo, venimos algunas veces con la bici en verano. Si nos vamos a otros pueblos, por ejemplo a la piscina de Torrebaja, de Ademuz. Cuando ellos iban al baile, que dicen ellos, a otros pueblos, pues era el camino de ir pues a otros sitios al baile con las zapatillas y las zapatillas viejas y nos quitábamos los zapatos buenos que llevábamos y nos poníamos las zapatillas viejas. Cuando llegábamos al sitio, pues nos cambiábamos y íbamos a la mar de guapas. He tenido muchas amigas, muchos amigos y también nos lo pasábamos muy bien. Aunque no íbamos de discotecas ni nada, si ibas a las fiestas de los pueblos andando y viniendo y entonces era otra fiesta. A los Santos, al Cuervo, pues el rato.
En mi casa teníamos el Ella baile tenía también, baile. ¿sabes? Y entonces es que había mucha juventud, mucha, de chicos y chicas, y claro, no hay otra cosa, pues todos venían allí. Venían de Ademuz, los músicos, los acordeonistas. Sí. El monjo, que tú no lo habrás conocido, y ese era nuestro acordeonista. Y venía con la bicicleta, y en el maletero el acordeón. Y yo, mira, cómo se echara a llover. Y viera que no podía venir. Ay, qué sofoco, qué disgusto. Ya no bailabas. Ay, Sí, sí. Es que no había otra cosa, hijas. Ni una radio, ni una tele. Nada. Lo que pasa de es que nada. entonces venía mucha gente a hacer teatro. Ah, eso sí, eso sí. Teatro y húngaros a bailar y eso. Los húngaros llevaban Todo era- una cabra. Todo era en mi casa. Todo se hacía allí en mi casa. Yo las fiestas me las pasaba moliendo café. Mis hermanos, tenía 2 hermanos que ellos les ayudaban a mis padres en el bar, pero a mí me tocaba el moler café. A lo mejor estaba en la plaza bailando con mis amigos y mis amigas y enseguida venía uno de mis hermanos. Venga, que tienes que venir, que tienes que moler café. Y a darle a la maquineta. Metía así los dedos y empujaba el café para ver si así se molía antes. Para llegar a Castiel tenemos que pasar 2 túneles, ¿vale? Y justo en el segundo túnel, cuando ya pasa el segundo túnel y para subir hacia Castiel, cuando ya vas subiendo el empalme hacia arriba, ves esa impresionante iglesia, la iglesia Nuestra Señora de los Ángeles, con su campanar y sus 4 campanas. Y una de ellas, la que ves primera en la cara que da al norte, es la Guillermina, donde se hace el volteo humano. Es decir, el chico, la chica, porque ya hay chicas que se han asomado, se cuelga con ayuda, se cuelga la campana, se coge al yugo con sus brazos y sus piernas y 2 personas van dando vuelta a la campana y en ese momento van bandeando, le van dando vueltas y esa persona va dando vueltas montado encima de la campana. El Domingo de Ramos, anteriormente el sacerdote en la misa del Domingo de Ramos ya nombraba a las mayoralesas, que eran 2 chicas, y a 6 mayorales, que eran los que tenían que hacer la fiesta, ¿vale? El Viernes Santo se iba a cortar los chopos. Siempre había alguien que decía, bueno, pues yo tengo chopos, pues venís a donde tengo los chopos y los cortáis de ahí. Pues se hacía calimocho, acudía toda la gente, entonces traían los chopos hasta empezar la subida a la plaza, con un tractor o anteriormente con las caballerías, claro está. Y luego desde ahí hasta la plaza, pues ya los chicos y las chicas que querían ayudar ya los subían hasta la plaza. Entonces el sábado por la mañana los mayorales se juntaban y pelaban el chopo para quitar la piel y los pintaban a rayas azules y blancas. Y el sábado por la tarde se ponían en pie. Bueno, los mayorales hacían los arcos de las mayoralesas, porque en cada puerta de las mayoralesas había un arco. Y luego hacían el arco de entre los chopos, que siempre ponían, en medio ponían una cruz con naranjas. Y anteriormente ponían en los chopos, ponían dinero. Para el que subía a desatar las cuerdas, se ganaba ese dinero. Luego ya el sábado por la noche, anteriormente, a las 12 de la noche, eso el sábado por la noche, se hacía un bandeo. Y eso significaba que Jesucristo había nacido y que ya se podía bailar y se podía hacer fiesta. Y sí, entonces se hacía la verbena aquí en la plaza y bueno, pues venía mucha gente. Luego a continuación de la verbena, sobre las 5 de la madrugada,
se iba a cantar a casa de los mayorales y de las mayoralesas. En algunos sitios sacaban caldo, en otros sitios te sacaban bocadillos, en otros sitios te sacaban pastas y bebida, moscatel y todo eso. Y bueno, pues se cantaba la aurora en casa de todos, digamos, donde los chopos, donde se hacía el arco, ahí estaba el sacerdote. Y entonces los mayorales y las mayoralesas sacaban a la Virgen, pero se iban por detrás de esas casas y llegaban hasta aquí, hasta la plaza. Entonces ahí se hacía el encuentro. Uno de los mayorales hacen las cortesías con una bandera que pesa mogollón. Y bueno, los mayorales y las mayoralesas hacían como unas reverencias y tal. Acababa eso y ya a la iglesia, la misa, y luego pues el chocolate con pastas. No sé, son cosas que yo ya digo que cada uno que piense como quiera, pero que esas tradiciones se tendrían que guardar. Bueno, las fiestas patronales, las que más, San Guillermo, que ha sido ahora, y las de verano. Yo siempre que terminaba la que tocaban el himno de Valencia, lloraba como las falleras. Luego se terminaba la fiesta y se iban las gentes que venían, ¿te acuerdas? Pues una de las características más singulares de Castielfabib es su esencia medieval, que podemos encontrar sobre todo en la arquitectura, pero también en el pozo de la cultura que se está recuperando. En 2017 se quiso poner en marcha un evento nuevo que recuperase ese ambiente medieval de Castiel y que al mismo tiempo potenciase la cultura en todos sus ámbitos. Y entonces empezamos a hacer lo que hemos llamado la Noche de las Hachas. Consiste en que en una misma noche se hacen varias representaciones del ámbito de las artes escénicas, de circo, títeres, música, teatro, etc., en lo que es el recinto amurallado de Castielfabib. Entonces se apaga todo el alumbrado eléctrico, se reparten antorchas entre los participantes, entre los visitantes, y se generan grupos que van a hacer este recorrido por el recinto amurallado. Santa Lucía y Santa Bárbara, y San Marcos y San Roque. Santa Lucía el 13 de diciembre, San Marcos el 25 de abril. Bueno, bailábamos. Esta no bailaba mucho porque tenía que estar en el bar, allí atendiendo a... Solo bailaba, y si subían el baile a mi casa, pues tampoco podía bailar. Se hacía el baile en la plaza, se caían 4 gotas a subir todo a casa del tío Miguel, que se llamaba su padre, a encerrar el baile. Pero si no se hacía en la plaza, pero se bailaba mucho, una ilusión. Estabas en misa y bailamos la primera, bailamos la segunda, y cuando salíamos tocaban 3 o 4 vueltas después de misa, pero vamos, las tenías ya comprometidas. Sí, yo es que me ha gustado muchísimo el baile, mucho. San Sebastián en enero y las fiestas de las mozas, que le llamamos así, en mayo. ¿Por qué salió el celebrar la fiesta de las...? Pues porque no pasó nada de la guerra, no pasó nada, no murió nadie de aquí ni nada, y entonces... Las mozas del pueblo decidieron hacer como una especie de fiesta para todo el resto del pueblo. Sí. Entonces, en aquella época, pues hornearon dulces, tal, e invitaron a todo el pueblo. Y a partir de ahí, pues las fiestas de las mozas, porque las mozas se encargaron en cada mayo de hacer la fiesta, de hacer las fiestas, las pastas, tal. Pues yo creo que las que mejor me lo paso siempre es San Sebastián, porque es la que más celebramos, digamos, de familia. Se hace una hoguera grande y estamos todos, hacemos asado, nos lo pasamos bien, los muchachos con los muchachos y así. ¿Esa casa que se ve ahí? Sí, sí. Pues abajo está la escuela y arriba la casa de la maestra. Vale. Y nada, pues íbamos todos a escuela, jugábamos por allí, como había un huertecico allí, y nos llevamos la leña para la estufa. Y bueno, pues muy bien.
hicimos la escuela. Allí sacamos el diploma. Íbamos, a ver, en el recinto era la escuela de los niños y aquí arriba la de las niñas, íbamos por separado. Yo sí que me acuerdo, en el colegio jugábamos al colatis, a la comba, a la goma, al churro, media manga, mangotero. Tengo muchas canciones, aún juegas al corro, a la cuerda, las chicas y los chicos. Yo aún les enseño las canciones a los nietos de cuando iba al colegio. Buenas tardes, amiguitas, me voy a retirar. Contestar, pues espérate un poquito, que vamos a jugar. Pues ahora me es imposible, pues ¿qué tienes que hacer? Lo que mi buena madre me ha puesto a disponer. Me ha dicho que sin falta en casa esté a las 6 y el deber de una niña es siempre obedecer. Aquí en Mas de Jacinto, en la época en la que yo iba al colegio, éramos muy pocos. Te puedo decir que, no sé, pues seríamos 10, seríamos 15, como mucho. De todas las edades, hemos ido desde pequeños con cualquiera que saliese a la calle. Yo fui la hija pequeña, la prima pequeña, la hermana pequeña y casi la amiga pequeña. Luego había otro chico más pequeño que yo, pero ya el último. Hasta que nosotros hemos tenido hijos, hubo ahí un parón de muchísimos años en los que aquí no hubo niños. Y claro, entonces las vacaciones eran muy largas. Veníamos en junio y volvíamos en septiembre a Barcelona, que nos lo pasábamos genial. Esto era la libertad, esto era ver montaña, ver el burro, ver las ovejas, era algo, para nosotros era, ya te digo, fascinante, éramos muy felices aquí pasando las vacaciones. Porque claro, tú estás que aquí viene luego toda la María Santísima de Barcelona, de Zaragoza, de Valencia, viene un montón de gente, bueno, un montón, para nosotros es un montón, pero... Y nos juntamos aquí, yo que sé, 15, algunos veranos, 20 niños, y bueno, un montón, porque somos de muchas edades, jugamos por ahí, y salimos por las noches, por ejemplo, pues mi madre le da igual decirnos a las 12 que a la 1, porque sabe que vamos a estar ahí, todos juntos, ahí en el trinquete, jugando en el parque, tal, al pilla-pilla, lo que sea, porque además nosotros jugamos a lo que sea, y que luego nosotros tenemos niñeros de 19 años que van jugando con nosotros por ahí también, porque siempre han sido niños del pueblo, que es lo que dice mi madre, como antes, que eran muchos niños de muchas edades. Es que los niños también conforman un grupo con mucha diversidad de edad. Y entonces tienen que cuidar a los más pequeñitos y los más mayores asumen responsabilidades, ¿no? Y entonces entre ellos también se genera esos actos de confianza, ¿sabes? De estar se consideran un grupo. Pero además lo que he observado es que no es un grupo cerrado, que luego cuando vienen los amiguitos de veraneo, ellos están súper encantados que venga gente de fuera y que se una a su grupo, o incluso se extiende más el grupo, ¿no? Al ser más gente se extiende más el grupo en diferentes edades, pero luego cuando llega el invierno se vuelven a agrupar y además tienen muchas ganas de ese contacto. Tengo 2 niños y tengo una casita de pueblo muy sencilla, muy rústica. Tengo un montón de amigos y la vida es sencilla y feliz. Sí, la pandemia es que luego ya no nos juntamos tanto, sí nos juntamos, pero ya no antes para cualquier cosa, pues vamos a... Y aquello... cualquier excusa, porque es que encima eran excusas para quedar, porque es que eran de cualquier chorrada, pues esto... Pues sí, pues por ejemplo mi primo... Uy, ¿qué día hace hoy? Hace un día de gachas, tía, abre la puerta. ¿Hace día de gachas? No, y a lo mejor es un jueves, o era un jueves, un miércoles, pues vamos a hacer unas gachas. Además, he tenido unos padres, yo creo que ejemplares, en el sentido de que nos han enseñado a respetar, a hacernos respetar. Hemos sentido mucho cariño por parte de ellos,
aquí mi madre eran 4 hermanas y bueno, pues siempre, los primos siempre estábamos en casa de unos o en casa de los otros. Y pues que a lo mejor llegaba la hora de cenar y nos llamaban nuestras madres, venga a cenar o a comer, o ay, ahora nos tenemos que ir. ¿Y qué has hecho de cenar? Pues bájalo aquí y así cenamos todos juntos y estamos todos juntos. Y yo lo digo y lo diré siempre, tendría que vivir muchas vidas para agradecerle todo lo que ella ha hecho por nosotros en general, voy a poner, no por mí en especial, por nosotros en general. Es refugio, es madre, así, con todas esas letras, es madre en mayúscula, no se puede decir de otra manera. Pues muchas gracias. Aún no, y a mí me gustaría parecerme en algún momento y poder hacer la mitad de bien que lo ha hecho ella. Yo, si algún día, cuando pasen años, digo, ostras, pues lo hice la mitad, ya me vendría bien haberlo hecho la mitad que ella. Vamos tremendamente agradecidos y somos conscientes, yo tengo la suerte de ser consciente de lo que ella vale estando en vida y pudiéndoselo decir, porque hay mucha gente que eso no lo sabe hasta que no lo ha perdido. Y yo tengo la suerte de haberme dado cuenta de que mis padres, y ella en concreto, oro. Total, es un tesoro. Así que gracias. Mi experiencia de convivencia en Castiel es, digamos, lo más parecido a una vida en comunidad, en el sentido de que realmente yo siento a todos mis vecinos y vecinas como si fuésemos una familia, independientemente de la generación, ¿no? Cuidas a los mayores, cuidas a los niños, igual que cuidas a tus mayores y a tus niños. Para mí esto es como un sitio muy acogedor, porque es como todo el mundo sabe quién es todo el mundo y estamos aquí todos juntos, primos, y mi hermano, pues los abuelos, los tíos, tal. Para mí es uno de los alicientes de vivir en un pueblo chiquitito, esta cercanía y este cuidado general de toda la población. Creo que he sido muy feliz, que has pasado tus malos momentos, pues como todo el mundo, pero yo en mi pueblo he sido muy feliz y sigo siéndolo. Sí, sigo siendo muy feliz. Buenas tardes, amiguitas, me voy a retirar. Contestar. Pues espérate un poquito, que vamos a jugar. Pues ahora me es imposible, pues ¿qué tienes que hacer? Lo que mi buena madre me ha puesto a disponer. Me ha dicho que sin falta en casa esté a las 6 y el deber de una niña es siempre obedecer. Razón tienes, tu nombre, niña simpática. Nosotros te aplaudimos el modo de pensar. Adiós, amiguitas mías. Adiós, adiós, adiós.